dentro de los que he estado, para mí es de los más grandes en los que he estado. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y vamos a ver. Hay una frase que yo sé que le gusta muchísimo a JJ, que es: donde acaba la ciencia, empieza la parapsicología, ¿verdad? Cierto, me encanta. Sí, Efectivamente. y yo creo que todos estamos de acuerdo también. Yo pienso que sí, si no, pues nos mandarán a la policía de la moral. Bueno, tenemos un vídeo, ¿no? ¿Es posible? A ver si está David, que no lo veo. ¿Tenemos un vídeo, David? Sí. ¿De JJ? Sí. Vamos con ello. Deciros también periodista, escritor, parapsicólogo, locutor, comentarista deportivo. Sí, cierto. Algo que también tiene mucho con mi persona. Y también con libros, Las Casas Encantadas, ¿no? Sí, exacto. Siempre buscando e intentando ofrecer lo mejor de él, siempre con una investigación que en un principio todos creemos rigurosa, yo creo que también él así lo puede asegurar, y por supuesto que es el final es el deleite de todos aquellos que estáis buscando, como digo, respuestas a este mundo del más allá, que si mis compañeros dicen que ya está todo preparado, porque no veo, vemos un vídeo y iniciamos con él. ¿Sí? Todavía no. Bueno, pues nada, pues aquí hacemos un poquito de tiempo. Sí. Bien, cómodo. Sí, perfecto. Bueno. ¿Nunca habéis venido aquí a la localidad de Beniel? Sí, el año pasado. Ah, no, muy poquito, muy poquito. La segunda vez. Bueno, ¿y qué va ofreciendo el mundo del misterio actualmente después de tanto tiempo? Bueno, la verdad es que yo creo que esto es como la vida real. Casi todo está inventado. Nos tenemos que ir, de alguna manera, valga la redundancia, reinventando, pero yo creo que cada vez lo tenemos todo más claro. Lo que ocurre es, como decían algunos investigadores que marcaron época, que las respuestas nos gusten y podamos asimilarlas. Ese es realmente el problema. Después de esos 45 años, ¿hay una gran diferencia entre la investigación de entonces con la actual? Pienso que sí. Pienso que antes había más respeto, había más rigor y sobre todo se tenían referentes. Ahora pienso que por aquello del marketing hay mucha gente que está más pendiente de los likes y de los seguidores y no de que el fenómeno en sí adquiera la dimensión que merece. Lo que es evidente es la proliferación de muchos investigadores, Sí. muchos divulgadores, muchos equipos de investigación. Sí. ¿Esto lo que hace es enriquecer mucho más el mundo del misterio, el mundo del más allá, o es al contrario para ti? En parte sí y en parte no. En parte no porque, como digo, hay mucha competencia. Pienso que la unión hace la fuerza. Creo que ahí se equivocan muchos grupos, muchos colectivos que compiten entre ellos. Me parece absurdo, porque eso es como salir un equipo que todos los individuos que salen visten la misma camiseta y deben de tener el mismo fin. No pensar quién va a marcar el gol. Lo importante es el colectivo. Lo importante... Bueno, pues ya que dice que hay que marcar el gol, vamos a marcarlo con el dedo para conocer ya este vídeo. JJ Requena, con vosotros. Periodista, escritor, parapsicólogo, locutor de radio y comentarista deportivo, entre otras cosas. También es presidente de honor de la Sociedad Española de Investigación de Fenómenos Extraños, SEFE. Lleva en el mundo del misterio la friolera de 45 años. Fue discípulo y trabajó con Germán de Argumosa, Salvador Freixedo, JJ Benítez, Enrique de Vicente y un largo etcétera. Pero eso solo era el culmen, ya que él desde muy pequeño estuvo relacionado con todo lo paranormal.
ya de niño sufrió una serie de experiencias paranormales totalmente aterradoras. Por lo que su abuelo Rafael, que por aquel entonces tenía un amigo que era un famoso sensitivo de la época, le comenta el caso. Este sensitivo se traslada hacia la casa y tras unos 15 minutos en la habitación de José Juan, salió y le dijo al abuelo: no me extraña que el niño esté aterrorizado. Es muy joven, pero será alguien grande en el ámbito espiritual. Hasta que en el año 1987, siendo ya un joven adolescente, asistió como público a un congreso de parapsicología. Al acabar, uno de los ponentes, por la megafonía, suena su nombre. Él, totalmente perplejo, nervioso, coincide la mirada con Germán de Argumosa, el cual le da una sonrisa de complicidad y aprobación y decide subir. Él siempre ha tenido como referente a la hora de dar ponencias a Salvador Freixedo, al que califica como un miura, que sale a comerse a la gente. Pues así lo hizo, y en base a contar sus experiencias, aquella charla fue un éxito, y al acabar, entre los aplausos de la gente, se le acercó Germán de Argumosa y le dijo: JJ, eres uno de los nuestros. Según Isaac Newton, existe la ley de la gravedad, es decir, la gravedad nos atrapa y nos proyecta, nos precipita hacia el suelo. Cuando un objeto queda suspendido en el aire, es científica y físicamente imposible. Entonces yo le diría: ¿qué respuesta tienen ustedes, señores científicos, a esto? Yo sigo pensando que donde acaba la ciencia, empieza la parapsicología. Bueno, vídeo de presentación de JJ Requena. A mí esto me viene fenomenal, porque hablar del más allá, como bien sabe Pedro, y también lo sabe Álvaro, y algunos de vosotros también, a mí me encanta decir esto: nos sumergimos en el más allá. Y lo hacemos con JJ Requena. Adelante. Muchas gracias por los halagos, que creo que han sido excesivos. Es cierto que yo de pequeño era un niño muy asustadizo, de esos que se orinaban en la cama, pero luego me convertí en un hooligan del misterio, hasta el punto de dormir dentro de un panteón. Y no ocurre absolutamente nada, lo único que ocurre es que es incómodo y el olor es muy desagradable. Pero eso sirvió para quitarme el miedo y descubrir pues que muchas veces la investigación de, valga la redundancia, un investigador parapsicólogo, tiene que ver con su estado emocional. Es lógico, notorio, que el ser humano tiene miedo a todo aquello que desconoce. Todos soñamos o pensamos o cuestionamos un más allá. ¿Qué habrá después de la muerte física? Nos aterra la idea de que no haya nada. Nos aterra la idea de que sea igual que en esta existencia que compartimos. Sin embargo, ya desde el principio de los tiempos, el ser humano, aunque se haya sentido atraído por ese más allá, al mismo tiempo no ha dejado de aislar ese componente personal que es el ego. Cuando los egipcios pensaban en el más allá, los faraones querían llevarse su perro, su halcón y todos sus tesoros. ¿Por qué? Pues en el más allá no había todo eso. Después de tantos años de investigación, efectivamente yo tuve la suerte de conocer a todos esos gigantes que se han nombrado aquí, que son referentes para todo investigador, y se me ha olvidado decir, aprovecho para hacer justicia con él, que conocer a todos estos monstruos del misterio se lo debo a un hombre que mi gran amigo Pedro Moros conoce muy bien también, y que se llamaba Luis Jiménez Magüenda. Fue el hombre que me acercó a todos estos gigantes. Y precisamente hay una grabación entrañable para mí. Recuerdo
que fue de las primeras grabaciones que yo oí precisamente de Pedro Amorós. Quizá no sea la más famosa, para mí la más entrañable. Vamos a ver si él está de acuerdo conmigo. Él estaba una vez haciendo una grabación y preguntó: ¿qué es lo que más echáis de menos de nuestro mundo? La respuesta fue: tu café. Aquello que me impresionó muchísimo, porque denota cierto apego de los presuntos seres desencarnados hacia cosas que pueden anhelar de una anterior existencia. La cuestión sería: ¿cómo es ese más allá? ¿Quiénes están en ese más allá? ¿Es mejor o peor que la existencia que tenemos aquí? Pues hombre, después de tanto tiempo, de tantas batallas, de tanta experimentación, sobre todo ahora que me voy haciendo mayor, ahora puedo incluso comprender lo que yo sentía cuando gente de la década de los 80, esos grandes maestros, de alguna manera apadrinaban a las jornadas que venían después. Ahora es algo que me ocurre a mí. Y no puedo dejar de mirar con nostalgia ciertas frases que todavía recuerdo, que la cuestión no es encontrar respuestas, es que esas nos puedan gustar. ¿Cómo puede ser ese hipotético más allá? Pues en principio, una mayoría de grabaciones, a mí me resulta difícil hablar de registros de audición paranormal, estando en la sala un hombre de la talla de Pedro Amorós, el discípulo aventajado del gran Sinesio Darnell, pero son de las pruebas más fiables que tenemos. Yo recuerdo en cierta ocasión, estaba escuchando un programa de radio, donde había una señorita a la que le estaban preguntando precisamente sobre las grabaciones de audición paranormal, lo que popularmente se conoce como psicofonías, aunque a mí me gusta más denominarlas parafonías. Le preguntaban para ella cómo las podía describir, y ella dijo: voces pretéritas del pasado. Sin embargo, yo recuerdo una experiencia con el mismo Pedro Amorós, y es que hemos compartido muchísimas batallas en el terreno paranormal, donde estábamos esperando a otra investigadora que todavía no había llegado y tenía que llegar en coche. Y la pregunta es: ¿cuánto va a tardar en venir? Dijeron una cifra de tiempo, creo recordar que fueron 20 minutos, y efectivamente a los 20 minutos esa persona apareció. Con lo cual hay que descartar eso de voces pretéritas, pues estamos hablando de algo que iba a ocurrir, de un futuro. Claro, también se establece que si existe ese más allá, tiene que escapar a nuestras dimensiones conocidas, las 3 dimensiones, y al espacio-tiempo. Quizá pasado, presente y futuro sean una misma realidad. Es algo que yo pienso que todavía no podemos asegurar con certeza. Es cierto que parece que la mayoría de esas grabaciones, las voces que aparecen, se identifican con seres que ya hayan vivido una existencia anterior con nosotros. Estaríamos hablando de seres desencarnados. Hay un apego, hay un recuerdo, hay unos sentimientos, y todo ello nos lleva a pensar que efectivamente pudiera haber una especie de zona neutra, a mí me gusta llamarle la zona gris, entre nosotros y una existencia trascendente, mucho más sutil de la que aquí conocemos. Parece que los fenómenos paranormales estén asociados a nuestros sentidos habituales, fenómenos auditivos, fenómenos ópticos, fenómenos táctiles y fenómenos olfativos, porque yo no conozco de ningún fenómeno que sea con el gusto.
En lugar de eso tenemos otros que se llaman fenómenos dinámicos, como podría ser la telequinesia, el desplazamiento de objetos, la suspensión de objetos, todo aquello que desafía nuestra física. Eso podría ser otro punto, otra pista, esa conexión entre un ser humano y una existencia probablemente temporal en una zona de nadie, en esa presunta zona gris. Muchos testimonios nos hablan de personas que han fallecido, sobre todo seres queridos, seres que han de alguna manera coincidido con nuestra existencia anterior, con la que tenemos o con la que hemos tenido un apego, y se les ha recordado durante el sueño, incluso portando mensajes que luego se han comprobado. Con el tiempo parece que ese recuerdo desaparece. Para los ocultistas, para el campo espírita, significaría que ese ser, esa nueva forma de vida ha trascendido, se ha marchado de esa zona de nadie. Después de tanto tiempo de investigación, afortunadamente con gente muy notable de la que he aprendido muchísimo, yo me atrevo a decir una serie de cosas, por lo menos es mi propia hipótesis. Y aquí no conviene olvidar una de las frases míticas que es: nos movemos en un campo de hipótesis. Efectivamente, creo que cada investigador va formando la suya conforme van pasando los años. Y ese campo de hipótesis, por lo menos el mío particularmente, es que esas fuerzas, esos seres desencarnados que ya ocupan otra concepción, parecen guiarse por las emociones. Por ejemplo, el miedo es una emoción. Cuando esa emoción se amplifica, se intensifica, se magnifica, se convierte en vibración. Y esa vibración termina siendo una frecuencia. Por supuesto, también he comprobado que tiene muchísimo que ver el estado de ánimo de un investigador a la hora de enfrentarse a una experimentación. Y esto podría ser la forma de que ambas concepciones, la física y la ultrafísica, interactúen. Yo estoy convencido de que esto es así. Ahora bien, a mí me gusta mucho utilizar los símiles del cine, sobre todo histórico y hollywoodiano. Yo recuerdo una película de John Carpenter llamada Vampiros, donde hay una secuencia en la que un cardenal, que precisamente perseguía ese tipo de criaturas, se pasa al enemigo, traiciona su propia fe y da una explicación. Toda la vida había tenido una idea, una creencia, y conforme iba avanzando en edad, iba perdiendo consistencia. Esa fe se desvanecía. Y llegó un momento en que tenía miedo de que pudiera haber una vida ultrafísica. Yo no oculto que conforme me he ido haciendo más mayor, me han empezado a saltar las dudas. Porque la pregunta es: ¿por qué no hay manifiestos más claros de la existencia de esa vida ultrafísica, de ese más allá? Muchos pueden pensar, bueno, a lo mejor allí se está tan bien que nadie quiere regresar para decírnoslo, pues si se tiene que quedar aquí. Pero yo no oculto mi preocupación. Hay incluso teorías que dicen que lo que es arriba es abajo. A mí no me gustaría que esto fuera así, porque supondría una tamaña injusticia. He llegado también a la conclusión de que esos seres
no son ni más ni menos inteligentes que nosotros. Incluso parecen mantener, o por lo menos durante un tiempo, albergar viejos vicios y debilidades como hayan podido tener en su vida anterior. Esto en el ámbito religioso teológico podría significar, estoy convencido de que cualquier teólogo lo llevaría a ese terreno, de aquello del cielo, infierno y purgatorio. Yo cada vez estoy más convencido de que si existe el infierno, desde luego está aquí en nuestro plano, en el plano físico. La zona gris podría ser un purgatorio, y si es verdad que después se transforma en una energía mucho más sutil, sería lo que hablamos del cielo. He tenido la suerte de asistir a muchos fenómenos de muchas clases. Antes de entrar, el mismo Pedro me ha recordado cierto lugar de los muchos donde hemos coincidido, donde tuvimos la suerte, el privilegio, el honor de asistir a un fenómeno dinámico. A espaldas nuestras se desplazó un tablón que pesaba, perdona la expresión que es un poco chabacana, un huevo y parte del otro. Vamos, que habría que emplear una notable fuerza física para moverlo. Estábamos todos de espaldas y ese tablón se desplazó de una pared hacia la otra. Incluso se recoge la expresión de alguno de nosotros lanzando algún exabrupto por la sorpresa. ¿Dónde son los lugares donde se suelen manifestar este tipo, valga la redundancia, de manifestaciones paranormales? Pues hombre, también con el paso de los años he descubierto que el sitio menos indicado para que se manifiesten es precisamente los cementerios, eso que nos da tanto miedo. Posiblemente porque si cuando fallecemos conservamos algo de memoria, nadie que esté en sus cabales querrá estar en ese sitio, no sea que se tenga que quedar allí. Estadísticamente es el lugar menos indicado para obtener registros fantasmagóricos o paranormales. ¿Sitios más adecuados? Pues parece también estadísticamente indicar que aquellos lugares donde se conserva una huella emocional, que no necesariamente tiene que ser un lugar luctuoso, donde haya habido un asesinato, donde haya habido una catástrofe, no necesariamente. También un lugar donde haya habido un estado lúdico, de algarabía, de fiesta, que bien nos lo estamos pasando, estamos celebrando una orgía, nos estamos pegando una bacanal, nos estamos emborrachando todos juntos. Posiblemente pues estamos liberando una fortísima emoción que queda atrapada. Eso podría considerarse un fenómeno de reactivación. Pero un fenómeno de reactivación, para que vuelva a la vida conforme nosotros lo concebimos, tiene que tener un catalizador. Y en todos los casos nos dice que el catalizador siempre es el ser humano. Luego está ligado siempre a la figura del ser humano. Yo recuerdo que una de las grabaciones más famosas es la grabación de La Puerta del Infierno, que tuvo lugar a cabo mediante Germán de Argumosa, un lugar donde había habido unos crímenes, pero no necesariamente tiene que ser eso. Hay lugares donde se han producido grandes orgías, grandes bacanales, o simplemente se ha montado una fiesta y la gente ha experimentado esa emoción intensa y parece que hay una huella emocional. Yo siempre he distinguido dos grandes bloques: la fenomenología poltergeist y el fenómeno encantamiento. La fenomenología poltergeist tendría que ver exclusivamente con el ser humano, es decir, el ser humano como catalizador es capaz, como causa, de producir un efecto, pero eso no tendría que llevar implícito
el que se produjera en un sitio concreto. Podría haber diversos escenarios, con lo cual siempre hablaríamos de la misma persona y de distintos escenarios. Luego está otro, que sería el fenómeno encantamiento, que nada más se daría en un sitio en concreto. Yo llamaría al primero fenómeno activo y el segundo fenómeno reactivo. ¿Y cuáles son esos fenómenos? Bueno, antes he hablado de los sentidos humanos. Tendríamos los fenómenos de audición paranormal, los fenómenos ópticos, como podrían ser las apariciones espectrales y fantasmagóricas, los fenómenos táctiles, esa sensación de que alguien nos toca, aunque cuesta creer que haya un contacto físico cuando hablamos de una presunta energía que no tendría soporte material, y los fenómenos olfativos. Se conocen muchos casos donde o pasamos de fragancias muy agradables a hedores muy desagradables, que normalmente y estadísticamente siempre suelen anteceder al fenómeno de las apariciones. No conozco de casos donde alguien haya manifestado un fenómeno a través de su sentido del gusto. Pues estoy sintiendo una sensación de que estoy comiendo algo amargo. No conozco ningún caso. Se sustituiría por los fenómenos, como he dicho antes, dinámicos. Luego hay una serie de fenómenos que por su complejidad no se pueden catalogar o encasillar en los anteriores. Esos sitios donde parecen brotar líquidos extraños en paredes, en suelos, movimientos sísmicos o microseísmos locales de escasa identidad, lluvia de objetos, extrañas figuras en el suelo. En cualquier caso, estos fenómenos tienen esa etiqueta de paranormal. A mí siempre me ha gustado el dividir la investigación en tres grandes bloques. La investigación ocultista de los antiguos. No hay que olvidar que gracias a determinadas personas hemos tenido grandes descubrimientos. A todos nos viene a la cabeza la actuación de las hermanas Fox, de Allan Kardec, conocido como el padre del espiritismo moderno. Luego la vertiente parapsicológica, no voy a hablar de la científica porque la mayoría de estos fenómenos, debido a su sello de carácter elusivo y caprichoso, escapa a cualquier patrón que queramos aplicarle. Y por último, la vertiente híbrida. La vertiente híbrida para mí es la más rigurosa, ya que de alguna manera fusiona lo que es la investigación ocultista con la investigación parapsicológica. Y es que no puede existir una sin otra. Luego hay varios tipos de investigador. Está el investigador de salón, el que se dedica a calentar una butaca y de alguna manera a almacenar teorías de los demás, luego mezclarlas y convertirlas en una suya particular. El investigador de probeta, que no quiere salir de su laboratorio particular, y el investigador de campo, que es aquel que, como vulgarmente se dice, se moja y que realiza las investigaciones in situ. Es muy difícil tratar de demostrar que existe esa concepción paranormal. Es como si, a mí me gusta siempre poner este ejemplo, un edificio con varias plantas, y en cada planta, o sea, todos estamos ocupando diversos individuos, plantas distintas, pero estamos albergados en el mismo edificio. Y es posible que haya una conexión entre una planta y otra. Eso podría explicar esa interconexión que existe, que se realiza entre ese supuesto
más allá y nuestro más acá. Indudablemente que una de las emociones más fuertes que tiene el ser humano es el miedo, el temor a lo desconocido. Suele funcionar porque muchas de esas grandes grabaciones siempre obedecen al temor que pueda tener algún investigador o alguien que forme parte de ese grupo. Es como si desde ese otro lado de actuación alguien captara esa emoción y se estuviese alimentando. Y viceversa, luego parece que hay un fenómeno retroactivo, que retrocede. Cuando esa persona que siente ese miedo se tranquiliza, el fenómeno va muriendo. Parece, como yo digo, el efecto gaseosa, irrumpe con mucha fuerza y luego se desbaraba. Pues esto le ha ocurrido a muchos investigadores. Yo recuerdo en cierta ocasión que una persona muy experimentada, como fue Germán de Argumosa, me hablaba la primera vez que oí hablar del miedo. Él había terminado su ponencia en un congreso, se fue a su habitación y empezó a escuchar su nombre dentro de la habitación que ocupaba. Al principio no le dio mucha importancia, incluso dijo, bueno, esto, tanto escuchar grabaciones, pues estoy sugestionado. Hasta que descubrió que la voz venía de una grabadora de mano que él tenía encima de una mesa y que estaba desconectada. A mí me confesó que sintió verdadero pánico, hasta el punto que se vistió y abandonó la habitación. Pues esto parece que ha ocurrido más de una vez. Es una emoción muy intensa, porque el miedo, cuando se amplifica, da lugar al pánico, al descontrol. Por eso, una de las cosas que yo he comprobado, y creo que algunos colegas están de acuerdo, es el equilibrio. Cuando conseguimos que ese miedo no nos domine, parece que nosotros controlamos el fenómeno. Y cuando ese miedo no domina, se descontrola. Posiblemente esto es lo que pueda ocurrir en un lugar donde se manifiesten fenómenos paranormales. Otra de las cosas que yo he descubierto, sí, con bastante alegría, fue en cierta ocasión donde se estaba haciendo una grabación, se estaba intentando, y se estaba recitando y la expresión amigos, y entonces hay una especie, a veces ocurre, ¿no? A pesar de que tengamos alguna expresión que la usemos muy habitualmente y sea frecuente, pues sufrimos un bloqueo, una amnesia parcial de segundos y no nos viene a la memoria en esos momentos. Y la frase termina diciendo del otro lado. Por eso desde aquel entonces, a mí, más que más allá, me gusta decir eso del otro lado. Hay también bastante investigador que asocia el fenómeno paranormal a la existencia de un Dios y de unas jerarquías celestiales. Cierta ocasión también guardo mucho cariño de aquella grabación, cuando se estaba invocando la figura o el concepto de Dios, y una voz muy clara dice, idealista, idealista. Las grabaciones que a mí más me gustan son aquellas que cuando menos, incluso para los detractores más feroces, los hacen poner en duda, no ofrecer una explicación, porque la siguiente, lo más claro que te dicen es todo aquello que no pueda medir la ciencia no existe. Pues hombre, eso podría ser bajo nuestros parámetros físicos, porque, bueno,
La mosca es un insecto que convive en nuestro plano, nuestras 3 dimensiones. Según nuestros parámetros físicos, pues esa mosca no podría vivir, no podría subsistir fuera de nuestros parámetros físicos. Mucho menos, por ejemplo, dentro de una nube de ácido sulfúrico, porque le haría papilla. Sin embargo, sí se han dado casos donde estos insectos han resistido esas temperaturas y esas condiciones. Entonces yo le diría a estos señores, ¿qué explicación nos ofrecen ahora a nosotros? A los idealistas, a los que de alguna manera tergiversamos la realidad. Hablaba de esto de poner contra las cuerdas a los detractores más feroces, con esas grabaciones que te dan algún mensaje que luego se pueden comprobar. Yo tuve la suerte de que cayera en mis manos una grabación donde además los experimentadores llevaban consigo una grabadora de bolsillo, que además estaba en un bolsillo de una camisa y además apagada. Era un paseo que estaban efectuando 3 personas en pleno mes de agosto, con una canícula fortísima, y al llegar a un lugar en concreto, uno de ellos recordó con un suceso desagradable que había ocurrido hacía unos meses. Allí un adolescente se había arrojado desde ese lugar con bastantes metros de altura y se había suicidado. La versión oficial es que, bueno, pues este adolescente en edad escolar había sufrido bullying por parte de algunas compañeras de estudios. Sin embargo, la sorpresa es que cuando una de las 3 personas llega a su casa, se percata de que parece brillar un piloto rojo en el bolsillo de su camisa. La grabadora estaba encendida. Caramba, qué sorpresa. Se produce un volcado en el ordenador y aparecen pues las tres personas que estaban compartiendo ese paseo y estaban rememorando el lugar donde ese adolescente había sufrido aquel suicidio. De repente esas voces parecen quedar absorbidas, ya no se escuchan y aparece una voz con timbre femenino de adolescente, una voz joven, que está dando una versión de lo que le había ocurrido y del motivo por el que se había suicidado. Y era muy diferente, a aquella versión oficial del bullying. La sorpresa viene cuando familiares de ese adolescente suicida reconocen su voz y más aún, que había dejado una nota que coincidía con su mensaje antes de suicidarse. Estos mensajes sí son interesantes porque nos puede probar o demostrar, por lo menos es un indicio, de que podría haber alguna supervivencia diferente a la que nosotros concebimos. Yo hablaba antes de esa grabación tan entrañable para mí del café. Probablemente pues lo mismo que si alguien preguntara, yo hubiera salido, pues tu cerveza, ya que hubiera estado tomándose ahí una cerveza. Hay otra grabación, perdón, estoy un poquito acatarrado, que se realiza cuando el investigador está totalmente desnudo, claro, nadie lo veía, estaba en su casa tranquilamente, y pregunta, ¿podéis verme? Y una voz femenina, bastante contrariada, dice, vístete. Luego quiere decir que alguien te está viendo. Desde luego no había nadie físico allí. A mí también me llama la atención porque se habla mucho de los estados alterados de conciencia. Estados alterados de conciencia, como puede ser estar sujeto a una emoción que se está dominando en esos momentos, una depresión, un estado de ansiedad. La ingesta de estupefacientes también es un estado alterado de conciencia.
Una elevación del pensamiento mesiánico, una persona obsesiva también es un estado alterado de conciencia. Un alto grado de fabulación, personas con facilidad para fabular, para inventar. Pero yo también me gusta denominar estados alterados de conciencia. Cuando muchas veces lo dice, es que no eres consciente de lo que ha ocurrido, es que no eres consciente de lo que está pasando. Pues una psicofonía aparentemente tan absurda, con tan poco fundamento, como aquella que dice, entes, ¿tenéis cuerpo? Hombre, parece ridículo decir, coño, qué tío más burro. Supuestamente, si son seres ultrafísicos, ¿cómo van a tener cuerpo? Y cuando la respuesta es, sí, estamos vivos. Eso nos lleva a pensar, pues, quizá el individuo que está contestando esto se siente vivo, no es consciente del estado en el que se encuentra. JJ, ¿Sí? ya cuando puedas brevemente, por favor. Sí, pues mira qué alivio, porque me imagino el martirio es otra emoción, el martirio, la tortura, estar aguantándome tanto tiempo es un estado alterado de conciencia. Qué alivio tan magnífico. Pues si alguien tiene alguna pregunta, estoy a su disposición.